lo que hemos hablado es de proyectos tradicionales y alternativos, ¿no? Y así que la consultoría también abarca estas dos aristas. Y el tipo de consultoría, bueno, muchos de ustedes van a querer crear su empresa, otros van a querer trabajar con el Estado, otros van a querer trabajar en las diversas firmas grandes y muy grandes que hay en el mundo, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer es hablar un poco de esos dos caminos que ustedes tienen muy prontamente, porque ya les falta muy poco para salir, ¿cierto?, a la vida laboral. Y esto es un poco, explicarles un poco cuáles son estos caminos, ¿no? Y la consultoría tiene dos formas: la tradicional, que alberga los análisis territoriales, el transporte propiamente tal, el diseño urbano, que lo hemos visto y ustedes lo están implementando ahora con el diseño de sus soluciones, las plataformas viales, perfiles, etcétera, y el diseño arquitectónico e ingenieril, que también abarca de alguna forma y se mezcla con el diseño urbano, que es el diseño ya propiamente tal de otra infraestructura, pero también complementaria al diseño urbano y al transporte. Pero también hay otra arista, que es el alternativo, y aquí es donde las Smart Cities juegan un rol súper importante, en el sentido de que las nuevas tecnologías están empezando a incorporarse a estas formas tradicionales y a veces se van hasta separando, en el sentido de que son una arista completamente nueva e independiente. Y aquí también aparece la movilidad urbana 2.0, que si bien puede ser un complemento del diseño urbano y el transporte, también es una arista completamente independiente, en donde ustedes también se pueden ir especializando y crear consultorías a nivel de movilidad urbana 2.0 o de ciudades inteligentes o de la forma tradicional. ¿Tienen alguna duda sobre esto o les queda claro como esta dualidad que puede haber? Igual ustedes pueden obviamente hacer cosas tradicionales, implementar cosas alternativas o viceversa. Nunca es ir cerrando un nicho. Y algo importante es que cada vez los proyectos en el sentido de equipos interdisciplinares, cada vez nosotros nos vamos como fusionando con otros profesionales. Por ejemplo, al ingeniero también va a estar empezando a ver cosas de arquitectura, el arquitecto cosas de ingeniería, de topografía, de sociología, de antropología. Cada vez el trabajo interdisciplinar nos va haciendo que nosotros vayamos aprendiendo más de otras cosas, y yo creo que esa es la riqueza del proyecto urbano, que es lo que estamos haciendo ahora en esta tarea y que después ustedes, me imagino, muchos de ustedes van a empezar a aplicar en la ciudad a nivel profesional. Entonces, la consultoría tradicional, ustedes, me imagino, la conocen bien, que van desde análisis territoriales, en donde ustedes pueden hacer análisis a nivel macro, a nivel comunal o interbarrial, o a otra escala ya un poco más barrial. Y desde análisis, por ejemplo, bueno, el de la izquierda es un trabajo de análisis de todas las rutas patrimoniales ferroviarias del país, que nos tocó hacer con la consultora, por ejemplo, que era identificar todo el patrimonio ferroviario de todo el país, desde sus trazados y todos los equipamientos que todavía existían a nivel de estaciones, exestaciones, cruces, puentes, etcétera. Y líneas, obviamente. Entonces, el análisis territorial, así como ustedes les hemos hablado de las escalas, los análisis también son a esas mismas escalas y pueden llegar a ser muy grandes o muy pequeñas. Análisis de pendientes, por ejemplo, la figura del centro era un análisis de pendientes y un diseño vial en China, que nos tocó hacer en una pendiente bastante abrupta. Ustedes lo pueden ver ahí si han hecho análisis topográficos. Lo rojo es muy alto. Entonces eran proyectos bastante interesantes, que en este caso, no sé si ustedes han utilizado AutoCAD Civil, nos ayudó bastante también para determinar esos perfiles viales y esos trazados. Y ya en el derecho ya es un análisis ya de conectividad barrial a nivel de barrios. Esto es en Santa Elena, en Chicureo, que también, como les digo,
Las escalas juegan un rol fundamental y también, bueno, lo que les decía, entender al usuario, ¿cierto? Y después nos vamos metiendo un poco más en la escala. Por ejemplo, la de la izquierda ya es un diseño vial de un condominio, pero que así como el análisis territorial es una mega escala, aquí a nivel de diseño urbano también están las diferentes escalas. Y bueno, ya esto es un poco a lo que ustedes están haciendo a nivel de tarea, que ya es especificar la vialidad, ¿cierto? La plataforma vial, la conectividad, los retornos, el espacio público. Es bastante interesante cómo incorporar los proyectos de vivienda, proyectos industriales en este caso, que es la figura del centro, cómo diseñar la plataforma vial o los cruces o los retornos. No es lo mismo diseñar una plataforma vial como la de la izquierda, que es netamente urbana, habitacional, a la del centro, que es un parque industrial en donde los camiones tienen que poder cruzar, poder retornar y obviamente los radios de giro son diferentes. En el uno, en el habitacional, más o menos de 4, 6 de radio de giro, en el otro ya pasan hasta de 15, por ejemplo. Y en la parte de la derecha, un plan maestro que también empieza, también se incorpora el diseño urbano y donde ustedes también juegan un rol importante a nivel de conectividad, movilidad, etcétera. A nivel de movilidad urbana, también ustedes pueden empezar a generar proyectos de movilidad in situ dentro de la ciudad. Estas imágenes que ustedes ven es un proyecto que realizamos para generar toda la parte de la movilidad interna de la COP25, que lastimosamente no se pudo hacer, pero la tarea era de cómo a través del transporte público nosotros podíamos generar nuevas rutas para las personas de la ONU puedan movilizarse y tomar estas rutas alternativas para que los lleve a la COP, y cómo hacer un cruce entre todo el sistema de hoteles que hay en la ciudad y que iban a albergar a las personas de la ONU versus las vías, versus los trazados actuales que había de Transantiago, versus generar nuevas paradas y versus llevarlos a este determinado destino que era la COP. Entonces fue un reto bastante interesante de cómo rearmar un sistema de líneas que pueda llevar en micro, pueda llevar ya sea al metro o al punto de destino a las personas, y luego cómo hacer el diseño hasta, por ejemplo, de los parqueaderos a nivel de entradas y salidas controladas, tanto de las personas normales como de las personas de la ONU, como de los buses, como de los taxis eléctricos que iban a jugar el rol ahí. Entonces, si se dan cuenta, si a veces pueden ser proyectos macro muy complejos, puede llegar hasta el diseño de un estacionamiento que puede ser considerado muy simple, pero hay proyectos complejos que necesitan estacionamientos complejos. Ahí, como pueden ver en la imagen superior derecha, está el diseño de ese estacionamiento y cómo se tenían que diseñar hasta los flujos propiamente tal, áreas de parada del bus, área de espera del bus, retorno y después salida, más los controles propiamente tal en uno de estos eventos masivos y muy controlados. Y también cosas muy pequeñas, hasta como una cebra o un paso peatonal, cómo puede llegar a ser complejizado o muy bien diseñado a nivel de diseño urbano. Un paso peatonal mal diseñado puede hacer que existan muchos problemas, impactos y hasta caídas y accidentes. No sé si ustedes han visto un video viral de unas personas, creo que es en México, que se caen una y otra vez en un paso peatonal en donde alguien puso un separador de ciclovía justo al lado de la cebra. Y hay bastantes videos de personas cayéndose en ese mismo punto. No sé si lo han visto, pero eso justamente muestra la falta de tino o de diseño o de sentarse y hacer un zoom in justamente a cada detalle de la movilidad urbana a toda escala, ¿no? Y parte del diseño de la movilidad del mañana también es ustedes a lo que se van a enfrentar y se van a estar preparando y a lo que están aprendiendo es también a empezar a diseñar estas plataformas viales
no solamente de los modos tradicionales, sino de lo que se viene y de lo del futuro, ¿no? Este es un proyecto que se llama Hyperloop, no sé si ustedes lo conocen, pero es una especie de metro, pero de muy rápida velocidad y que lo que busca es conectar ciudades a muy bajo tiempo de viaje, y tienen un sistema bastante interesante de conectividad y de velocidad e infraestructura, que tal vez el día de ustedes de mañana estén trabajando en un proyecto similar o que creen uno nuevo. O el Voloport, que es un sistema ya de vehículos en vuelo, que también, si ustedes no tienen que diseñar obviamente una plataforma vial para esto, tienen que pensar en cómo llega, en dónde llega, cómo aterriza, cómo puede haber un terminal, en este caso en la imagen de la izquierda, como un sistema de aterrizaje tipo modular, en donde se puede adaptar tanto para una terraza, un edificio, un parque, etcétera. ¿Alguien está escribiendo? No sé si alguien puede leerme. Sí, Franco, Tomás levantó la mano, quiere hablar. Marco, tengo Dale, una pregunta. Tomás. Y en el caso de estos taxis voladores, la seguridad por ejemplo, porque alguna vez pueden chocar y todo, y ese obviamente hace un accidente más catastrófico que un choque de un auto 50 km/h. ¿Quién se preocupa de esa seguridad? ¿Es urbano también? Es urbano, son taxis urbanos, y cada estación de estas que tú ves tiene un operador que se conecta con todos los operadores de cada módulo de aterrizaje. Entonces, todo está sistematizado en la nube, ya hay inteligencia artificial que está guiando y monitoreando los vuelos. Entonces, todo, entre comillas, está mitigado, por así decirlo, pero bueno, sabemos que esto está en fase de piloto, y una cosa es piloto y otra cosa es, bueno, cuando esto arranque de verdad. Pero siempre lo que dicen este tipo de proyectos es que obviamente hay un equipo atrás para que eso no pase, igual como en el anterior. También hay equipos detrás de esto para que funcione y para que no pasen problemas. Y ahí ustedes también pueden ser parte de este equipo detrás de esto, no solamente a nivel de diseño, sino en ejecución y en operación. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Todo ok? Sí, todo ok. Ya. Todo claro, Franco. Perfecto. Y luego están estas formas alternativas, que a veces la palabra alternativa no necesariamente es la más adecuada, pero hace un poco acorde o alarde de lo que estamos hablando. Y por ejemplo, en este caso, de forma alternativa empiezan a aparecer las plataformas tecnológicas, como les decía, como complemento o como consultoría independiente para mejorar y optimizar la movilidad urbana. Estos son unos casos de unas soluciones que se están implementando y se están creando en Chile. Y, por ejemplo, si bien ustedes pueden obviamente irse por la parte tradicional, diseñar plataformas viales y todo lo que vimos anteriormente, ustedes pueden utilizar la tecnología para mitigar lo mismo o llegar casi a lo mismo con una plataforma o una obra civil, empezar a integrar la tecnología para también empezar a mitigar los mismos problemas, pero con la ayuda de tecnologías y plataformas. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de algunas, como por ejemplo esta de que hay una plataforma que lo que hace es un match en viajes con similares destinos tipo carpooling, pero llevados a la parte empresarial, y entregando, por ejemplo, data en tiempo real de cómo se comporta esta movilidad, y obviamente con esta data empezar a hacer análisis urbanos del comportamiento de la movilidad interna y empezar a tomar decisiones a nivel de logística interna propiamente tal, y con toda esta data empezar a decir, por ejemplo, si un banco que está moviéndose demasiado sus ejecutivos a cierto punto, llegar, por ejemplo, en una zona roja de muchos destinos, decir, bueno, ¿por qué no ahí necesitamos una nueva sede, por ejemplo? Entonces, este tipo de aplicaciones no solamente ayudan a mitigar un problema per se o principal,
sino que también toda esta data sirve para generar nuevos proyectos y otras nuevas soluciones aparte de esto. Esta, por ejemplo, lo que hace es que integra todos los modos de movilidad alternativa en una sola aplicación, integrando además la infraestructura de ciclovías, car sharing, carpooling, en una sola aplicación. Y esto hace que, por ejemplo, ustedes no tengan que tener 5 aplicaciones, una de scooter A, B y C, más una de bicicleta, más otra de car sharing, etcétera, sino que tengan una sola que centraliza todo y les muestra a ustedes qué posibilidades y qué modos tienen alrededor de ustedes para moverse de forma alternativa. Ya hay otras que también ya están por ahí andando, que son las Smart Parkings, que les dicen, por ejemplo, si ustedes quieren ir al punto A al punto B, bueno, al punto B, qué parqueadero más cercano les queda, qué disponibilidad de sitios hay en ese lugar, hasta qué hora y hasta pagar con la misma aplicación. Y si se dan cuenta, esta solución es muy sencilla, pero ayuda mucho. A veces uno quiere ir al centro o a otro lado y no sabe si hay estacionamientos y hasta poderlos dejar reservados. Y ahora, por ejemplo, con la tecnología, estos parqueaderos pueden tener esta sensorización en cada uno, en donde te avisa si ya se desocupó, si ya está lleno, cuántos estacionamientos disponibles hay, pero también el de reservar. Entonces también esto ayuda bastante a la llegada a tu destino. Y también, bueno, plataformas de logística, no sé si ustedes están familiarizados ya con este tipo de plataformas. Bueno, una se puede decir que Rappi o Uber Eats, que utilizan la logística para recoger y llevar cosas. No están tan optimizadas, hay unas más avanzadas en donde el mismo algoritmo empieza a entregar cuáles son las rutas más rápidas y más optimizadas para recoger un producto e irlo a dejar. Pero no solamente eso, sino que te va entregando data en donde después el mismo algoritmo va aprendiendo que hay rutas mucho más fáciles para llegar y obviamente cómo empiezan a generar también o agruparse estas entregas en rutas inteligentes o en grupos inteligentes para que, por ejemplo, haya repartidores divididos en ciertos sectores y las entregas sean más rápidas. Y bueno, una parte de los retos que ustedes van a tener también es la entrega de última milla. Me imagino que ustedes también se han visto enfrentados a compras que han hecho en estas grandes tiendas y que les dicen que le va a llegar tal vez en 2 días y llegan en 7 o en 15. O la saturación, por ejemplo, de motos gracias a Rappi o a otro este tipo de aplicaciones. Un gran problema que ya se está dando y que se viene mucho más es justamente las entregas de última milla, ¿no? La logística de última milla. Entonces, bueno, ¿ustedes qué pueden hacer? No solamente desde la parte tradicional, sino desde la parte también tecnológica, cómo empezar a ayudar esa última milla y cómo mejorar los tiempos, pero también cómo empezar a reducir también el parque automotor y también la congestión y la huella de carbono. Así que la gran pregunta es, bueno, ¿qué camino les gustaría tomar? Si el tradicional o el alternativo o una mezcla de los dos, si están pensando en armar su propia empresa, su propia consultora de movilidad y transporte, o si quieren trabajar en las mejores del mundo, o quieren irse por generar su startup que también ayude a mitigar los impactos de movilidad. Un poco es mostrarles esos caminos, mostrarles que hay más alternativas que el tradicional y bueno, y que siempre, como es el llamado en este ramo, es que piensen que obviamente hay un paso más allá, que siempre se puede llegar y pensar que hay muchos caminos allá afuera. Entonces era un poco más que todo dejarles esa idea en la cabeza y bueno, si tienen algún comentario, si ya tienen alguna idea por dónde ustedes piensan ir o simplemente todavía no lo saben, bueno, la idea es dejarles un poco eso y si tienen algún comentario, los escuchamos. Por nuestra parte estábamos más complicados porque nuestro cruce era súper chico, entonces
Bueno, nosotros las 3 soluciones que dimos era uno, ensanchar el pasillo del cruce peatones en dorsal. No, sí, cruzando dorsal, porque era muy angosto, entonces la gente se queda pegado. Después pintar la calle con la, ¿cómo se llama? Con el sentido con el que uno puede caminar. Eso era una solución. La otra era terminar con como el sistema de, de los semáforos, porque había una esquina para cruzar Domingo Santa María, no había semáforo. Y la otra era hacer un retorno, pero el retorno estaba medio complicado porque no cabía la calle de retorno. ¿No es cierto que el retorno tiene como una calle excepcional para el retorno? Ya a nosotros no nos cabía esa calle excepcional, entonces al final era lo mismo iba a producir el mismo taco. Y, Ya. y eso en Bueno, realidad, ahí, cuéntame. Bueno, no, ahí va un encontramos poco. que las 3 soluciones son muy parecidas. Ya, perfecto. ¿Y están a gusto con esas 3 soluciones? ¿Les llama alguna la atención más que las otras? ¿O creen que están un poco estancados como a nivel de resolución? No, encuentro que quizás de haber sabido que iba a darse así, no hubiésemos elegido esa esquina quizás, hubiésemos ido a buscar otra. O sea, ese cruce. Y la que más nos gusta es el retorno, porque es más entretenida. Por último, diseñáis algo más. El semáforo está fome y la otra cual está fome, es pintar la calle. Entonces, no es tan. Mm, Como que no es tanto trabajo. O sea, no quiero gastarme más claro. horas, sino que hacer algo más chero. Claro, bueno, ahí lo que le decía un poco a Bastián, creo que tú llegaste un poco después, Sí, perdón. que claro, la idea de este ramo es que ustedes también vayan un poco más allá, ¿no? En el sentido que es ahora o nunca, en donde ustedes pueden proponer soluciones que salen un poco de lo tradicional. Entonces, un ejemplo es que ustedes pónganse en el ejemplo más extremo de esa solución, en el sentido de lo que le decía Bastián, no sé, un retorno enterrado, por ejemplo, y váyanse hasta la solución más extrema y más cara del mundo con la tecnología o a nivel de diseño exagerado y empiecen a ir hacia atrás volviéndolo un poco más racional y encuentren el punto de equilibrio. Por eso, como decías tú, al final de marcar con pintura es una solución fome nomás. Pero ¿qué Sí, tal po. si empezamos a ser exagerados en el sentido de que tenemos todo el presupuesto, tal vez el retorno, bueno, va a ser a 100 años, pero con esta mega infraestructura se va a convertir en un hito urbano que va a traer gente a tomarse fotos acá, entonces se va a empezar a generar un polo económico, van a haber locales alrededor, bueno, no sé. Entonces, hay otras formas de cambiarle el switch a proyectos que pueden ser un poco más majestuosos, entre comillas, o más choros, que tal vez pueden ser más caros, con un retorno obviamente más alejado, pero que pueden tener otros retornos de otro tipo y, por ejemplo, sociales, turísticos, etcétera. Entonces, no sé si todavía es temprano o tarde para darte ese consejo, pero ahí está para ver si lo toman y replantean un poco alguna de las 3 soluciones y se van un poco más y le dan un giro. Pero ahí, obviamente, ustedes son los que toman la decisión. Sí, o sea, yo no sabíamos que teníamos esa posibilidad, porque claro, si lo ponéis de esa forma, compraríamos más terreno ahí, sacaríamos un poco de plaza, un poco de tienda y claro, se diseña una triple vía y se hacen, obvio, como que se puede hacer algo más choro. Pero como ya dimos las soluciones, no sé, igual le podría mandar un mail al profe a ver si nos deja cambiar una de las soluciones sin volver a la entrega pasada. O sea, Claro, no es cambiarla ahí al final, es háblenlo, modificarla como potenciarla. es potenciarla. Sí, Y, potenciarla. exacto, y lo que le decía también a Bastián y José Pablo, ayúdense mucho de estas ayudantías justamente para eso, para hablar, como lo que tú estás diciendo, y nosotros guiarlos un poco más en ese sentido, poder revisar el trazado que tienen, el prediseño que tienen, darles feedback. Si no es en la ayudantía, bueno, por mail podemos hacerlo, generar un Zoom aparte.
las puertas están abiertas, mejor dicho. Así que la idea es que vayan un poco más que el diseño tradicional, entre comillas, que está bien, pero yo creo que ahora es la instancia para que vuelen un poco más. Después Sí, ya te va a tocar, Tomás, cuando te pasen ese cruce FOME y no vas a poder hacer más que solucionarlo nomás. Y con un presupuesto acotado y filo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿es ahora o ahora? Está bien. Ya, ese era el ¿Alguien comentario en más? realidad que tenía ¿Bastián? yo. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Así que si Bastián o José Pablo no tienen alguna duda o comentario, lo podemos dejar hasta aquí. Gracias, Franco. Ninguna, Franco. Perfecto. Y bueno, y reitero otra vez la invitación, si quieren que revisemos sus propuestas, escríbanme un mail o a Sebastián o a Fabián y ahí nos juntamos y damos un poco de feedback y pulimos esa tarea. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí dejamos la ayudantía de hoy y bueno, nos vemos el viernes.